Vamos a empezar con la charla de hoy, conversando con el pastor, episodio 2, y el título o el tema a tocar hoy es la brevedad del tiempo. A veces nosotros subestimamos el tiempo, mis hermanos, y básicamente el valor del tiempo, porque estamos inmersos en nuestras rutinas diarias. El tiempo es vida. Es importante tener claro esto, el tiempo es vida. Y la vida se va desvaneciendo conforme pasa el tiempo. Un ejercicio que he hecho en los últimos años, de hecho lo hice la semana pasada en la iglesia, acerca de que el tiempo es vida, lo hago pensando también en la parte del trabajo. Ejemplo, si usted trabaja en una empresa y a usted le pagan 2.500 colones por hora, usted trabaja 10 horas en esa empresa, a usted le van a pagar 25.000 colones. ¿Por qué le pagaron 25.000 colones? Por el tiempo que usted dedicó de su vida a esas labores de esa empresa. Entonces, cuando usted sale a la calle y usted se topa a alguien ahí que está tal vez en drogas o está en un estatus de calle por negligencia, por vagabundería, porque no supo administrar su vida ni la quiere administrar, y usted viene y toma dinero del suyo, va a tomar 5.000 colones y se los da a esa persona, usted le está dando 2 horas de su vida a esa persona. Eso es lo que está haciendo, dándole 2 horas de su vida a esa persona. Esa persona va a llegar, se va a ir, se va a drogar y se va a drogar con 2 horas de su vida. Por eso es importante que empecemos a ver el tiempo no solamente como tiempo como tal, como un transcurso de horas, de minutos o de meses o años, sino como vida en sí, como vida. ¿Por qué es importante esto? Porque al entender bien nosotros el concepto de vida, vamos a entender también el concepto de lo que nosotros hacemos para poder sostenernos en ese tiempo de vida. Bueno, en ese tiempo de vida tenemos que trabajar. Y resulta que las demandas del trabajo, las preocupaciones cotidianas, las distracciones que nos rodean, cuando nosotros no nos detenemos para apreciar cada uno de los momentos que tenemos durante el día o los días, nosotros lo que hacemos es simplemente perder vida. Y cuando nosotros nos encontramos delante de un momento difícil, duro, cuando se pierde a un familiar cercano, cuando la persona es llamada a la presencia del Señor, cuando estamos frente a ese escenario nos damos cuenta también de las oportunidades perdidas, de las palabras no dichas, de los gestos de cariño no compartidos. Ahí nos damos cuenta y nos enfrentamos a una realidad cruda, que el tiempo es finito y el tiempo es precioso. Cuando digo el tiempo es finito, significa que el tiempo se termina. Y alguien me puede decir, no, pastor, el tiempo nunca se termina. No, por supuesto que el tiempo se termina porque el tiempo fue creado. Déjeme explicarlo de esta manera. Antes de la creación del mundo, existe y existirá siempre la eternidad. Y la eternidad no se rige por tiempo, porque la eternidad siempre ha existido y la eternidad siempre existirá. No podemos decir nosotros, como algunas personas usan este vocabulario, la eternidad pasada o la eternidad futura, porque ese es un mal manejo del concepto de eternidad, porque la eternidad no tiene pasado ni tiene futuro, la eternidad es eterna. De ahí que Dios se llama así como el eterno y se reconoce a Dios como el eterno, porque no tiene un antes ni tiene un después, siempre hay una existencia permanente. No así el tiempo. El tiempo fue creado en el Génesis cuando se crearon las lumbreras. Cuando Dios vino y hizo el día y la noche, se crea el tiempo. Cuando el Señor está hablando del fin de los tiempos, no está hablando solamente de la etapa final de la humanidad, sino de la etapa final del tiempo. Una vez que el tiempo haya sido quitado de la tierra nuevamente y ya no esté ese conteo de años, una vez que eso se dé, mis hermanos y mis hermanas, no va a haber conteo de tiempo nunca más. ¿Por qué? Porque ya no va a haber necesidad, estaremos viviendo por siempre y para siempre con nuestro Señor. Lo que sí podemos hablar es de lo que se conoce como el inicio de algo y que no tiene final. Esto que nosotros conocemos como el inicio de algo y que no tiene final
se conoce como sempiterno. Sempiterno es algo que principia, pero no termina. Nuestras almas son sempiternas. Usted y yo tenemos un principio, pero el alma no termina. El alma va a vivir por siempre, sea con Dios o sea en el infierno. Pero el alma no fenece, el alma no se acaba. Pero el tiempo sí es finito y el tiempo es precioso. Y es en los lugares de luto donde nos damos cuenta, como les dije hace un minuto, hace un instante, donde nos damos cuenta que el tiempo que hemos perdido no se recupera. Nos damos cuenta de que los abrazos que no se dieron, las conversaciones que se postergaron, las personas que no se hablan o se dejaron de hablar, los sueños que se dejaron ir, no compartir con estas personas que amamos, que decimos amar. Y digo decimos amar porque caemos en un estado en el cual nosotros decimos que amamos, pero a la vez queremos tener una barrera, queremos tener un muro que no permita a ciertas personas acercarse a nosotros, aunque decimos que las amamos. Lamentamos el ver hacia atrás y no poder volver el tiempo atrás. No se puede, el tiempo no se recupera. El tiempo jamás se va a recuperar, y esto es muy importante que lo repitan y que lo repitamos. El tiempo no se recupera. El tiempo es un recurso no renovable. Esto hay que entenderlo. Ni siquiera Dios devuelve el tiempo. El tiempo siempre va hacia el frente y el tiempo, como les dije, se acabará. Así que es fundamental aprender a valorar cada momento, a apreciar las pequeñas alegrías de la vida, a conectarnos genuinamente con las personas que nos rodean. Nosotros hoy estamos haciendo una reflexión sobre la brevedad del tiempo y vamos a conversar alrededor de la brevedad del tiempo. Vamos a hablar de lo que es la fugacidad del tiempo, que es algo fugaz, algo rápido. El salmista dice que es como neblina que aparece y neblina que se desvanece. Así es la vida de nosotros y así es el tiempo. Nosotros tendremos que reconsiderar nuestras prioridades. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir el resto del tiempo que nos queda? Nos recuerda cuando hacemos esta reflexión que debemos de aprovechar el tiempo al máximo. Por eso, porque el tiempo es breve. Debemos de aprender en última instancia a ver el desafío que radica en nosotros para poder encontrar un equilibrio entre lo que son nuestras responsabilidades y nuestras aspiraciones personales, entre el trabajo y el tiempo dedicado a las relaciones entre nosotros mismos, con los demás y con nosotros mismos. Nosotros debemos de aprender a hacer pausas, esperar antes de dar un paso y pensar en lo que hicimos o dejamos de hacer. No para torturarnos, sino para poder corregir el avance que tenemos hacia adelante. Nosotros tenemos que saber que cada instante, cada vida, cada momento, cada persona ha sido creada con propósito. Todos hemos sido creados con propósito. Dios no hizo nada con despropósito. Voy a leer unos textos alrededor de los cuales vamos a conversar, porque estas charlas se trata de algo que tenga que ver con la voluntad de Dios, que tenga que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. No es nuestra opinión, no es lo que nosotros creemos que está bien o mal, sino centrarnos siempre alrededor de lo que es el propósito de Dios. En Efesios, en el capítulo 5, a partir del verso 15, dice así, y por favor prestamos atención a cada una de las palabras, especialmente a las que estamos tomando como tema de hoy, la brevedad del tiempo. Dice Pablo a la iglesia en Éfeso, le dice en el verso 15 del capítulo 5, mirad con diligencia cómo andéis. Este cómo andéis básicamente lo podemos traducir como cómo viváis. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra vida diaria, cómo vamos a actuar. Entonces él dice, vean con diligencia. Diligencia es algo que nosotros nos llama a caminar con cuidado. Déjeme explicar lo que es el concepto de negligencia desde la etimología de la palabra. Negligencia es cuando una persona va caminando en un río donde hay un montón de piedras y estas piedras tienen hongos, son resbaladizas, y la persona va caminando descalzo sobre las piedras en el río.
Entonces, cuando se resbala la persona y se cae entre las piedras y se corta, eso es negligencia. La palabra negligencia, más que una palabra ofensiva, es una palabra que nos enseña a nosotros el proceso de caminar con cuidado. Entonces, cuando se habla de caminar con diligencia, significa que debes caminarse de forma que no se resbale la persona para que no salga herido. Así que Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis, o sea, cómo caminen, refiriéndose a la vida. Y dice, no como necios. ¿Quién es un necio? Un necio es una persona que ya sabe hacer lo correcto y no lo hace. Tiene el conocimiento de lo que a Dios le agrada, pero no quiere caminar según lo que a Dios le agrada. Entonces Pablo dice, mirad cómo que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ve al centro de lo que Pablo dice en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. Cuando habla de no embriagarse con vino, no le está diciendo que no tome vino, le está diciendo que no se embriague, no se emborrache. Porque cuando la persona se emborracha pierde la noción, pierde su control, cae presa del alcohol y por tanto pierde la facultad de movimiento, o sea, se vuelve, voy a utilizar una palabra sencilla, pero que nos puede hablar muy bien de lo que es el estado de embriaguez, se vuelve bruto. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llama Pablo a ser lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos da un fruto que se llama templanza, que es control y dominio propio. Entonces, cuando yo tengo control y dominio propio para aprovechar bien el tiempo, que es lo que él está diciendo, el verso 19 dice que andemos, caminemos, hablando entre vosotros con salmos. Cuando habla de hablar con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, lo que está diciendo es que andemos siempre en una acción de gracias, en una acción positiva, en una acción siempre exaltando el nombre del Señor. Por eso el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está hablando del tiempo. Pero cuando dice que aprovechemos bien el tiempo, entonces nosotros debemos de preguntarnos si el tiempo es vida y si el tiempo aplica para nosotros, si tenemos que aprovecharlo. Una pregunta que yo me puedo hacer es, ¿y cuánto tengo de tiempo? ¿Cuánto tengo de vida en esta tierra? Salmo 90, a partir del verso 10 dice, en los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué es lo que dice el salmista? El salmista dice que el promedio de vida a nivel de la humanidad no significa que no hayan personas que vivan 100 o más años, o personas que vivan 50 o menos años. Significa que el promedio de vida anda entre los 70 y los 80 años. Entonces dice que debemos de conocer bien nuestros días. En el verso 12 de ese Salmo 90 dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando dice que contemos nuestros días, lo que nos está diciendo es que analicemos en qué etapa de la vida estamos. Si bien es cierto que la muerte nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, a los 5 años, a los 12 años, a los 20 años, a los 70 años, a los 90 años, pero hay un rango de vida en que tenemos más probabilidades de ser llamados por el Señor debido a que ese es el rango en que la mayoría de las personas vamos a tener como promedio de vida, de los 70 años a los 80, o diríamos de los 70 a los 90, de los 90 hay un rango de vida. Si usted analiza, la mayoría de las personas que conocemos que mueren de muerte natural, mueren en ese rango de vida. No hablo de accidente, no hablo de que hayan sido asesinados, no hablo de otras cosas, hablo de entre la muerte natural, usualmente se da entre los 70 y los 90, 70 y 80 años. Colosenses capítulo 4 en el verso 1 dice así, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también tenéis un amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Y dice en el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera. Este andad sabiamente vuelve a implicar tiempo, vuelve a implicar vida, vuelve a implicar la forma en que nosotros debemos de actuar. Aquí le está hablando a la gente que tiene a su cargo siervos o servidores, pero también aplica para nosotros. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Está hablando indirectamente del tiempo. De la misma manera, el Señor Jesucristo, y cierro con esta parábola para que entremos a la charla entre nosotros. Recuerde que el tema de hoy es Conversando con el Pastor, episodio 2, tema la brevedad del tiempo. En la parábola de los talentos, si bien es cierto que está hablando de talentos, la voy a leer toda, pero voy a puntualizar en el tema de hoy, que es el tiempo. Dice así en el verso 14 del capítulo, déjeme ver, 25 de Mateo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19, y aquí es donde centro la parábola. Hay muchas cosas que se pueden aprender de esta parábola, pero el punto medular de lo que estamos estudiando hoy está en el verso 19, en estas pequeñas frases. Después de mucho tiempo, por favor repito, el centro medular de lo que quiero rescatar hoy está en el centro de estas palabras. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hago una pausa aquí antes de terminar de leer. Él sabía lo que el amo quería y no lo hizo. Eso se llama necedad. Necedad es saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Negligencia también, porque caminó negligentemente con lo que el amo le había dado en administración. Entonces, cuando llega el amo, dice que lo hizo por miedo y esconde el talento y espera que venga el amo. No se lo robó, no lo botó, pero no lo aprovechó, o sea, no aprovechó el tiempo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Con esto cierro la participación mía dentro de lo que pongo como base para que conversemos. Es importante en esta parábola rescatar el mensaje central al cual quiero llegar. Estos hombres, unos aprovecharon el tiempo y otro no lo aprovechó. Si bien es cierto que no hizo algo doloso, no se quedó con lo del Señor, sino que lo guardó, el Señor no nos manda a nosotros a quedar estancados, a sentarnos en una banca, a no hacer nada. El Señor nos manda a que hagamos, a que tengamos un propósito en nuestras vidas. Pero dentro de lo que hemos hablado en todo el esquema, con lo que estaba explicando, resulta que el tema de aprovechar el tiempo no significa tampoco que seamos afanosos, de forma de que
perdamos el equilibrio y no sepamos cómo trabajar el tiempo para con nosotros y con nuestros familiares. Puntualizo. Dios primero, la familia después, la iglesia después y después todo lo demás. Ahora usted me dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo la familia después y la iglesia después? O sea, ¿cómo es que la iglesia está la familia está por encima de la iglesia? Porque nosotros somos los que debemos guiar a estas familias como sacerdotes, a nuestras familias hacia Dios. Y si una persona, ejemplo, viene una señora, entra a la iglesia y llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y su esposo no es creyente y lo único que está haciendo es destruyendo a su familia, al no entender que también tiene una misión y es la misión más importante, que es su casa, su familia. Como le dijo el Señor al Gadareno, ve y cuéntale a los tuyos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Tenemos que tener un equilibrio. Igual, quitemos la iglesia y entonces pongamos el trabajo. Pero resulta que hay gente que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y no hay espacio para la familia, también está destruyendo la familia. Pero por otro lado, si la persona no va al trabajo, no va a la iglesia y se queda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en su casa con su familia, entonces tampoco está construyendo para el propósito. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para que este tema de hoy, hablando de la brevedad del tiempo, lo podamos aprovechar al máximo? Que seamos bíblicos, que le demos a Dios lo que a Él le pertenece, que le demos a nuestra familia lo que Dios nos manda a dar y que cumplamos con el propósito de vida en lo que es el trabajo de nosotros, lo que es ser ciudadanos de un país o ciudadanos de un territorio en este mundo, donde también tenemos que cumplir una serie de obligaciones. Eso se llama equilibrio. Y dentro de ese equilibrio, conversando de la brevedad del tiempo y cómo debemos de aprovecharlo, es el tema que estamos sacando hoy. No olviden que estamos quedando grabados y que yo voy a utilizar este audio. Voy a editar solamente aquellas cosas que no tengan que ver con el tema. Si no, caso contrario, entonces si es del tema y nos enriquece los unos a los otros, todos somos participantes de este programa que le estamos llamando Conversando con el Pastor. ¿Quiere comenzar abriendo el micrófono y decir: yo soy el primero y quiero participar, quiero opinar al respecto? Esto el Señor ha tratado de mi corazón y me gustaría hacer mi primer aporte. Buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga. Amén. Pastores, escuchando la charla de hoy, pues digamos uno se devuelve como al tiempo atrás y hacer un recapítulo en nuestras vidas y ver uno, digamos, bueno, ya dice que ya no se puede llorar sobre la leche regada, algo así, pero de eso se trata, digamos, de uno volver atrás, pero para aprender de esos errores y continuar, o sea, no tropezar uno con la misma piedra, como dice la canción. ¿Cuántos errores pues comete uno? Ahora yo hablando aquí con Ali, porque eso de la familia, no es estar solo metido en la iglesia, pero tampoco dejar la iglesia. Así yo le decía es. a Ale, yo de por sí había sido medio amargadona, ¿verdad? Pero antes era más amargada, cuando tenía a Brainer y a Joel pequeños, porque Ali se metió tanto en la iglesia, cuando se trabajaba en la iglesia católica, pero era tantísimo que curso de una cosa, curso de otra. Si no había un curso, pues lo inventaban para él, como para un país. Y yo le decía a Alejandro, ahora estaba aquí Alejandro. O sea, y Charo también decía, es un equilibrio. Todo tiene que ir de la mano siempre. Así es. Y entonces yo era aquella amargura. Pero después uno dice, ¿por qué no un beso, un abrazo, un te amo? No, nada, esto es muy duro, esto es durísimo cuando un ser querido se nos va y uno quisiera volver ese tiempo atrás y ya no se puede. Y ya lloré de todo y no corto porque si no aquí sigo. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, Doris. Voy a
a tratar de empezar a conversar sobre todo lo que habló. Nosotros, lógicamente, no podemos devolver el tiempo, pero sí podemos aprender de lo que nosotros tenemos en el pasado. Una de las cosas que Pablo nos enseña a nosotros es, a la iglesia de Corinto, dice, todas estas cosas fueron escritas para que nos sirvan como advertencia a nosotros, para que cuando veamos atrás no repitamos las mismas conductas que se hicieron atrás. Si bien es cierto que el tiempo no se puede devolver, sí podemos construir sobre lo que estamos en el presente y lo que ha de venir. Podemos construir. ¿Y cómo digo que podemos construir? Bueno, imaginémonos que sembramos unas plantitas de tomate y que entonces no deshierbamos el tomate donde va creciendo, sino que dejamos la hierba empieza a crecer y empieza a ahogar las plantas de tomate. Eso sería si nosotros no aprendemos de nuestro pasado. Vamos a imaginar que la hierba que crece es el pasado y el tomate es nuestra nueva vida, donde él va creciendo y va produciendo fruto. Entonces tenemos que deshiervar, tenemos que sacar todas estas plantitas, limpiar para que el tomate crezca bien. Esto que hacemos nosotros de exponer nuestro corazón, de hablar, de decir esto me duele, esto me hace sentir así, no puedo devolver el tiempo, ciertamente no lo podemos devolver, pero estamos deshierbando. Estamos sacando cositas que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir culpables, porque si hay algo difícil es perdonarse a uno mismo. Uno sabe que Dios lo perdonó, uno sabe que las personas lo han perdonado a uno, pero perdonarse a uno mismo es lo que más cuesta, porque uno se vive constantemente diciendo, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué caí en eso? ¿En qué momento? Entonces la paz llega hasta que nos perdonamos a nosotros mismos. Ahí es donde empieza el corazón a funcionar de una manera correcta, las emociones empiezan a funcionar de una manera correcta y Dios nos da oportunidades. Ejemplo, sabemos que hay hermanos y hermanas que tienen aquí nietos, que tienen otros que tienen hasta bisnietos, pero hablemos de los más cercanos, de los nietos. Esos son oportunidades que Dios nos da para poder rectificar lo que hicimos mal y empezar a corregirlo en las nuevas generaciones, a sembrar de manera correcta, justa y equilibrada en las nuevas generaciones. Así que cuando vemos hacia atrás, sabemos que no podemos cambiar lo que pasó atrás, pero podemos construir en lo que estamos haciendo hoy enfocados hacia adelante. Y si Dios nos perdonó a nosotros, y si las personas que hemos ofendido nos han perdonado a nosotros, nosotros deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos por qué nosotros queremos ser más duros, más argumentativos, más justos que el mismo Dios. Si Dios viene y en su misericordia delante de nuestro corazón arrepentido, contrito y humillado nos recibe, entonces nosotros tenemos que descansar al pie de la cruz, descansar realmente al pie de nuestro Señor Jesucristo. Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, yo quería compartir un poquito de esto que estaba diciendo de mi esposa. Muchas veces nosotros creemos que estamos agradando a Dios y tristemente estamos más bien ofendiéndolo. Cuando yo estaba en eso, yo me acuerdo como ahora que yo salía en una motito que tenía y a mí no me alcanzaba el día, yo salía a trabajar y luego cogía para la iglesia y me jalaban para un lado y para el otro. Había mucha necesidad, me acuerdo que en ese tiempo había mucha necesidad en la iglesia católica, entonces pues a uno lo jalaban, entonces como, bueno, cero sabiduría, cero... Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros le vamos a servir al Señor, pero más que nada tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros creemos que nosotros en nuestra propia sabiduría podemos agradar a Dios. Tristemente, nosotros cuando empezamos a hacer las cosas en nuestra propia sabiduría, lo que hacemos es estropear todo. Por eso la importancia de eso que estamos recibiendo, bueno, nosotros en el caso de nosotros por años, y algunas personas que están aquí que tienen muchísimo tiempo también de estar en estudios, y las personas que también no hace mucho se integraron, igual el mismo ánimo de que nos instruyamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una instrucción correcta, nosotros vamos a hacer cosas aún creyendo que las estamos haciendo para el Señor y las vamos a estropear. En el caso mío, eso fue lo que yo hice. Yo no tenía el conocimiento, yo no sabía. Yo creía que el trabajo mío era servirle al Señor, pero de servirle de una forma de que ya yo no paraba en casa,
Y yo pensaba, en algún momento tal vez mi esposa en la misma desesperación me decía que seguro yo tenía algunas cosas así raras. Y yo me sentía víctima. Y resulta que yo era el victimario más bien. ¿Por qué? Porque yo era el que estaba promoviendo todo eso. Únicamente por una razón. Porque tenía un desconocimiento enorme. Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Nosotros debemos de conocer quién es Dios y cómo es que Dios se agrada en lo que nosotros estemos haciendo. Y como les decía hace un rato, no solamente es estar metido en iglesia, iglesia y iglesia. La iglesia es bueno, estar en la iglesia es buena. Pero yo recuerdo cuando yo ingresé a una denominación ahí en la Aurora de Heredia, que fue donde yo comencé a conocer acerca del Señor. En ese momento estaba muy jovencito. Se reunía, creo que era lunes para una cosa, martes de mujeres, miércoles de jóvenes, jueves de otra cosa, sábado reunión, no, lunes no se reunía, era el único día que no se reunía. Era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la mañana y en la tarde. Era desde el martes hasta el domingo metidos en la iglesia, día y noche. Y cuando digo día y noche es porque realmente así era. O sea, a pesar de que los servicios eran en la noche, ya al mediodía, 2 de la tarde, ya uno se estaba acercando porque tenía ganas de estar ahí. Pero si somos jóvenes y estamos solteros, pues eso no afecta mucho. Pero cuando ya se es una esposa, cuando se es un esposo, cuando estamos con niños que estamos en formación, nosotros tenemos que tener un equilibrio. Y por eso les digo, hay que tener mucho cuidado de que todo lo que se haga desmedidamente es afán, todo lo que se haga, incluso para la misma iglesia. Si estamos todos los días metidos en asuntos de iglesia, pues eso crea un afán. Por eso usted ve que nosotros tenemos una reunión los lunes, los viernes y los sábados. El martes está de oración, si bien es cierto, pero si tomamos en cuenta básicamente el grupo que se reúne es solo un par de horas en la noche, lunes, viernes, y lógicamente que nos vemos los sábados en la iglesia, que ese es no negociable. La reunión de los sábados es el día del Señor y eso no es negociable. Pero no podemos caer en el afán e irnos desmedidamente, o vamos a quitarla de la iglesia y lo vamos a poner a un lado, el trabajo. Llegar del lunes en la mañana, de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, que hagamos horas extras, que llegó el fin de semana y que quién quiere venir a trabajar y ganarse unas horas extras y que yo me vuelvo a apuntar, eso también es afanoso y también es peligroso. Y por otro lado, el no trabajar ni estar en la iglesia, sino que estar todo el día metido en la casa, con la familia, dándonos besitos y abrazos, muy lindos los besitos y abrazos, pero hay que trabajar y hay que tener una vida espiritual. Y de eso se trata. Administrar bien la brevedad del tiempo, porque el tiempo es subjetivo. Escuchaba yo acerca de la vida de algunos seres animales, insectos. Ejemplo, una mosca que dice que vive solo 24 horas. Un perro puede vivir entre 13 años y 17 años, depende de la raza. El ser humano vive entre 70 y 90 años. Y hay otros animales como las tortugas que pueden vivir 150 años, y hay otros animales que están en la profundidad, muy profundo del océano, que pueden vivir 2000 años hasta más. El asunto está, mis hermanos, que dependiendo del ser vivo, así va a ser su extensión de vida. Y nosotros debemos de pensar en nuestra extensión de vida. Ejemplo, yo tengo 59 años y ya voy acercándome, abrazando los 60. Acabo de cumplir 59, pero ya estoy abrazando los 60. ¿Cuál es mi expectativa de vida? Mi expectativa de vida, si tengo salud, si Dios así me lo permite, mi expectativa de vida serán tal vez unos 20 años, a lo sumo 30, poniéndole demasiado. Pero no solamente que viva 20 o 30 años, sino cómo los voy a vivir, esa calidad de vida. Entonces esa calidad de vida podría ser que esté con salud o podría ser que esté enfermo. Y al fin de cuentas no pueda ni desplazarme. A eso es lo que llamamos en el estudio hoy la brevedad del tiempo. ¿Cómo vamos a aprovechar ese tiempo? Aprovecharlo como discutiendo, peleando, no hablándonos. Que si la esposa se enojó me voy para la calle y paso 3, 4 horas allá en la calle enojado a volver. Perdí 3, 4 horas de vida de compartir. Que llegué a la iglesia y en la iglesia pues no me cae muy bien don Roger y no le voy a hablar a don Roger en la iglesia cuando llego y me voy. Perdí tiempo, perdí vida.
que resulta que cuando ya llego al trabajo, entonces Giovanni y yo trabajamos en el mismo lugar, pero no le hablo a Giovanni, no le dirijo la palabra, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo vida. De eso se trata el mensaje de hoy, mis hermanos, administrar bien el tiempo. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Aprovechando el tiempo. Eso es lo que nos enseña a nosotros Pablo, que debemos de aprovechar el tiempo. ¿Quién quiere participar alrededor del tema, alrededor de lo que estamos charlando hoy? Escuchando todo eso que usted aportaba, muchas cosas, o sea, realmente todo es un equilibrio. Pareciera difícil, pero creo que sí se podría, si no creo que la palabra equilibrio no existiría, pero eso es lo que yo encuentro, que todo es un equilibrio. Por supuesto, Giovanni, de hecho la palabra equilibrio, o sea, justicia, la justicia es equilibrar algo. Por eso es que vemos una mujer, cuando representa la justicia, que tiene una pesita a un lado y otra, tiene una balanza a un lado, tiene una espada y tiene los ojos tapados, porque la balanza lo que refiere es a equilibrar el acto de las dos personas que están frente a ese momento delante de la justicia. Y nosotros tenemos también un equilibrio en la vida, ¿cómo la vamos a vivir? Porque tenemos la tendencia a irnos a un lado más que hacia el otro, y nosotros tenemos que equilibrar de manera de que nosotros podamos ser consecuentes con Dios primero, que hay que amarlo por sobre todas las cosas, con nuestro prójimo después, y nuestro prójimo más cercano es nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos si están chiquitos, y después los demás llámese trabajo, llámese estudios, pero no podemos agarrar toda la vida y concentrarla a nosotros en solo nosotros y dejar de lado a Dios, o no podemos agarrar y concentrarnos solamente en Dios sin olvidar nuestro prójimo, que es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, porque entonces nos estaríamos desequilibrando. Por eso en esto que conocemos como la brevedad del tiempo, tenemos que aprender a administrar el tiempo, no yéndonos más hacia un lado que hacia el otro, aprendiendo a deshiervar lo que hemos hecho mal, para que nuestras generaciones, las que siguen, como en el caso, digamos, de Will, que tiene sus hijos pequeñitos, como el caso de Alejandro, que tiene una nieta, como el caso de todos los que están estrenando bebés, doña Gladys, que tiene una nietita, todas las personas que estamos viendo niños crecer, nosotros tenemos que equilibrar de forma de que le demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso lo dijo Jesús en aspectos de dinero. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, o mejor dicho, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, hablando de equilibrio a la hora de hacer las cosas. ¿Quién más quiere participar? Nos quedan 50 minutos, un tiempo para participar, lo que sea de la clase y corresponde a la clase lo dejo, y lo que no es de la clase lo estaré editando, ya que lo repito constantemente para que nadie se sienta incómodo, que diga, ay, ¿por qué el pastor me quitó? No, es que tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que saber hasta para esto debe haber equilibrio. Debe saber uno hasta dónde pasar y hasta dónde llegar. Rafa. Bueno, pastor, yo quisiera participar. Yo estaba enfocando, bueno, pensé, estaba hablando en lo del tiempo, el aprovechamiento del tiempo. Y yo, en el caso de mi vida, yo no aproveché el tiempo de mis dos hijos mayores, porque en realidad yo vivía en otro mundo, en otra vida. Pero Dios me dio, cuando Dios vino a mi vida, ya que Él nos llamó a la iglesia, me dio ese equilibrio, como está diciendo usted, de saber repartir el tiempo en las cosas de Dios, en la casa, en el trabajo, y también saber aprovechar o haber disfrutado en este momento a Jimena, que ya tiene 16 años, que desde pequeña ella, primero empezó con la abuela, que se congregaba en la abuela, y ya después de los 4 años que empezamos nosotros a congregarnos, que ella siempre ha sido fiel a eso. Y yo en mi caso yo analizo eso, que mientras que cuando ya Dios viene a nuestra vida, Él nos da el equilibrio necesario. Y lo importante aquí es saber aprovechar ese equilibrio, porque muchas personas como que no miden bien las cosas, como estaban diciendo, o se meten muchas horas en lo de la iglesia y abandonan a la familia, o se meten a la familia, no van a la iglesia, o se ciñen en el trabajo.
Y yo en eso soy agradecido con Dios porque Él me dio un trabajo antitos de un par de años, tal vez antes de empezar a congregarme, un trabajo donde me alcanzaba el tiempo para cuando yo empecé a discipularme, porque no tenía conocimiento realmente de nada, porque era la primera vez que me congregaba. Entonces Dios me dio ese equilibrio de tener un trabajo que me permitía ir a congregarme y a recibir discipulado para ir aprendiendo. Y lo importante de eso, como lo dijo Alejandro, es aprender para uno tener ese equilibrio también, porque es muy importante, porque si usted se va a un lado o al otro, con la balanza, por ejemplo, que está dando el ejemplo, es muy difícil después enderezarlo. Enderezar eso es muy difícil porque por lo general uno se carga hacia un lado mucho más que al otro, entonces eso va a traer consecuencias que a futuro trae cosas que van a tener problemas tanto en el hogar como en la iglesia. Yo creo que eso sería lo que quería aportar. Oh, muchas gracias, un aporte muy apropiado para la conversación que estamos teniendo. Mientras hablaba Rafael, me acordaba yo de unas palabras de David que decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estamos hablando de un hombre que tenía todo, tenía un reino, tenía dinero, tenía palacio, todo, pero él da por menos todo lo que tiene y piensa que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Entonces, cuando nosotros analizamos qué es estar en los atrios del Señor, Él se está refiriendo al tabernáculo. Pero cuando usted no conoce del tabernáculo, entonces no conoce básicamente qué es el atrio, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Él con el atrio? El tabernáculo está dividido en 3 partes. Están los atrios, que es la parte afuera de la tienda de reunión, donde se preparaba todo para el sacrificio, donde se hacía el sacrificio de la ofrenda, ya sea del cordero, ya sea de la vaquilla. Ahí se hacía el sacrificio. Afuera están todos los sacerdotes trabajando, y una vez que el sacrificio está hecho, se lleva el carbón de ese sacrificio, se lleva hasta dentro de la tienda de reunión, donde hay un incensario que se conoce justamente como el altar del incienso, que se representa las oraciones de las personas. Pero adentro de lo que es el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión está lo que es los panes que representan la palabra de Dios. Una vez que ya nosotros hemos aprendido, una vez que ya hemos pasado de los atrios al lugar santo, ahí entonces aprendemos cómo hacer las cosas que agraden a Dios. Ahí está la menorá, que es la única luz que hay, que representa al Espíritu Santo guiando nuestros pasos. Alumbra hacia el frente donde están los panes, que sería lo que comemos para hacer lo que a Dios le agrada. Y al frente está el altar del incienso, que está antitos del lugar santísimo, donde representa la presencia de Dios. Entonces, cuando David dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, no se está refiriendo al lugar santísimo. Se está refiriendo al lugar santo, donde se da el conocimiento del sacrificio, donde se da todo ese trabajo de los sacerdotes para preparar las ofrendas. Entonces David ni siquiera está hablando de la parte más íntima del tabernáculo, está hablando de la parte donde él está conociendo a Dios, donde él puede estar cerca de Dios, viendo todo el proceso donde se está haciendo para alistar los sacrificios. Cuando yo entiendo eso y lo aplico a mi vida, entonces a David lo que está diciendo es que yo prefiero un día estar aprendiendo de ti que 1000 sin aprender de ti. Pero aún eso, mis hermanos, él lo ve con equilibrio. Y cuando digo él lo ve con equilibrio, porque él no se está metiendo al lugar santísimo, porque él considera dentro de su exposición, dentro de su retórica, él considera en ese momento que él no está capacitado para estar adentro, pero que es bueno estar en el proceso de conocimiento, en el proceso de aprendizaje. Eso es lo que se conoce como el discipulado. Entonces, dentro de esto que nosotros hacemos, donde nos discipulamos, es como si estamos en los atrios, estamos aprendiendo para poder entrar al lugar santo. ¿Cuándo yo entro al lugar santo? ¿Cuándo yo entro al lugar santísimo? Bueno, cuando yo entro al lugar santo y al lugar santísimo es cuando el Espíritu Santo me toma y me da la administración, lo que es la templanza, el dominio propio para acercarme de la manera correcta a Dios. Cuando yo entiendo eso y me puedo acercar a Dios, entonces automáticamente
voy a saber que hay alguien que es luz, que es el Espíritu Santo, que es la persona de Dios en nosotros, que nos guía a nosotros a hacer las cosas de manera correcta delante de Dios. Y entre eso que está enseñándonos a nosotros el Señor es la administración del tiempo. Decía Rafael que, bueno, dichosamente su hija ha estado expuesta a la palabra durante prácticamente toda la vida, desde que yo recuerdo cuando ella llegó chiquita, tenía entre 4 y 5 añitos. Entonces prácticamente toda la vida está expuesta a la palabra de Dios, a discipulados, y es muy fácil ver los frutos, es ver a esta muchacha de una manera hermosa, cómo se conduce, cómo trata a sus padres, cómo es de respetuosa, cómo cuando el pastor habla también respeta lo que el pastor dice. O sea, es una persona bien formada, es una persona sabia en su conducir, es una persona equilibrada en lo que ella hace, y sin desasociarse de lo que tiene que hacer, sus estudios, preparándose para, me imagino que llegará un momento en que ya se dedique a la parte profesional. No deja una cosa por la otra, la maneja de manera equilibrada, pero se ha expuesto desde que tenía 4 años. Se ha expuesto a la palabra de Dios y ahí están los resultados. Es algo que a mí como pastor me hace sentir, si puedo hablar de enorgullecerme desde el punto de vista de gozarme, no de la palabra negativa, me gozo de verla a ella cómo ha crecido, cómo se comporta, cómo se conduce, cómo habla, cómo se expresa, y no puedo decir más que otra cosa. Si yo pudiera, ejemplo, evaluar mi vida como pastor y llegar al cielo y decirle al Señor, valió el esfuerzo, valió la tarea que me hiciste, te agradezco lo que me hice, con solo uno que tenga una conducta correcta, o con solo uno que haya crecido, no que no se equivoque, todos nos equivocamos, pero con solo uno que lo haya hecho, yo digo, Señor, gracias, gracias, porque solo, aunque sea esta persona, logró caminar por los senderos que tú me llamaste a presentar, a discipular. Dichosamente no solo es ella, tenemos en la iglesia bastantes personas, como lo mencioné en la otra clase. Puedo ver el fruto de muchos de ustedes, cómo han ido avanzando, cómo han ido creciendo, cómo se han ido acercando al Señor. Pero esto no solo es labor del pastor, que es algo muy importante. Para aprovechar bien el tiempo, nada hago yo con dar una clase 2 horas hoy, 2 horas el lunes y 2 horas en la iglesia. No hago nada. Si pasan en su casa los hijos con ustedes, prácticamente todo el día, con las mamás o con los padres, o sea, toda la semana pasan con ustedes. Ustedes tienen que reforzar eso, y es una forma de aprovechar también bien el tiempo, de reforzar lo que se aprende en la iglesia para que cada uno de los hijos pueda tomarlo para sí. Hablando de la hermana Doris, cuando hablaba de sus hijos, de la diferente forma en que cada uno se expresa, unos son más afectivos, otros menos, eso no es nada malo, todos somos diferentes. Algunos, en el caso mío, yo soy de contacto, soy de abrazar, soy de saludar, soy así, pero hay otros que son más retraídos, más quitados. Tenemos a la hermana Cheney, que ella es de abrazar, de acercarse, tiene esa energía, pero todos somos diferentes. No podemos todos ser como ella, no todos pueden ser como yo, o tenemos hermanos que son más tranquilos para acercarse, como el hermano Eric, que él se acerca, él comparte con nosotros, pero él es más calladito, más quedito, más sentadito, pero también es una persona que da frutos de lo que ha aprendido, da frutos de lo que el Señor ha enseñado, pero su temperamento es diferente. Así que, mis hermanos, en cuanto a nuestros hijos, no nos sintamos mal porque nuestros hijos se conducen diferente que el uno que el otro. ¿Por qué? Porque son nuestros temperamentos, es nuestra forma de ser. Pero en medio del temperamento, en medio de la forma de ser, aprovechemos la brevedad del tiempo, aprovechemos bien el tiempo. ¿Quién desea participar? Bueno, me gusta mucho esta iniciativa que tomó, que usted aceptó, ¿verdad? Traernos, ¿verdad? Que Dios haya puesto como usted. Esta clase me ha atrapado bastante. Conversando con el pastor. Y más con el tema que estamos iniciando, podría decirlo así, ¿verdad? Pues creo que vendrán muchos temas más, mientras Dios lo permita. Ahorita yo analizaba, ¿verdad? Que este tema del tiempo, como dicen, se las trae. Lo que es escuchar mucha gente también a veces, más bien ver el tiempo perdido, porque yo he escuchado muchas veces tanta gente decir,
cómo quisiera recuperar el tiempo perdido para cuando hice X cosa, cuando hice lo otro, ¿verdad? Pero ya yo me pongo a contemplar este momento, bueno, el tiempo perdido ya está perdido, pero si no podemos saber el tiempo, ¿por qué mejor no aprovechar el tiempo que viene, verdad? Y bueno, ya esas cosas son experiencias, como usted decía, aprendizajes. Y yo un día hablaba con usted, ¿se acuerda, verdad? Que un asunto hizo aquel videito que usted hizo. Uh-huh. Y yo veía que cada segundo, en mi trabajo yo decía, bueno, cada segundo que yo veía es un tiempo, un segundo de vida. Decía yo, en vez de estar viendo el tiempo que falta para cumplir el día, más bien cada segundo que avanzaba, yo estaba viendo que era un tiempo que Dios me estaba permitiendo respirar. Y yo ya pasaron tantos minutos y ya son minutos que Dios me permitió vivir. Entonces, ¿por qué no aprovecharlos? Más bien, en vez de ver lo que falta para cumplir el día, ir disfrutando estos que estoy viviendo, ¿verdad? Y sí, esa expresión se da a mucha gente, como quisiera recuperar el tiempo perdido, pero no lo tenemos que recuperar. Más bien, tratar de vivir y mejorar con el tiempo que el Señor nos esté permitiendo, no que venga, sino que nos está permitiendo. Porque el tiempo es hoy, ¿verdad? Así y el mañana solamente Dios lo sabrá. Así es, Giovanni. Yo no recuerdo si la persona que voy a mencionar es la persona correcta y si no alguien me corrige, que alguien que maneje muy bien la parte de la ciencia y la historia. Pero creo que es el Benjamin Franklin, se dice que fue el que inventó la bombilla de luz y que tuvo 1000 errores antes de acertar a la bombilla de luz. Entonces, cuando le preguntaron a él acerca de los errores, entonces él se mencionó como que no, él aprendió 1000 formas de cómo no hacer una bombilla de luz. Yo creo que si nosotros aprovechamos realmente la historia nuestra, nuestros errores, aunque nos quede poco tiempo de vida, si nos queden 10 años, 15 años, y un año podría ser, ¿verdad? No importa el tiempo que nos quede, si nosotros logramos ver las formas como no debemos de hacer las cosas, las formas como no debemos de comportarnos, los tonos en la voz como le hablamos en otro tiempo a las personas, cómo contestamos, tal vez fuimos entrometidos, tal vez fuimos irrespetuosos, todas esas actitudes que teníamos antes, si nosotros venimos y lo vemos hacia atrás y lo capitalizamos, nosotros podemos hacer que nuestra vida sea mejor. Por supuesto, a través de Dios y a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, si a nosotros nos pone una forma de actuar y no obedecemos, caemos justamente en el estado de necedad. Y necedad es saber hacer lo correcto y no hacerlo. Así que no se trata solamente que seamos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pero no le obedecemos, entonces de nada sirve. Toda esa mala experiencia la vamos a estar repitiendo constantemente. Y no tiene sentido que nosotros estemos atrapados siempre en el mismo charco, dando vueltas sin salir de ese pozo cenagoso, sino que ya una vez que aprendimos deberíamos de avanzar, aunque sea para aprovechar los últimos años de vida. Yo durante mucho tiempo, hablando de tiempo, durante mucho tiempo veía hacia atrás y algo que me pasaba a mí era eso, me lamentaba por las cosas malas que hice, por las cosas que las tristezas y dolores que les causé a mis seres queridos, empezando por mi esposa. Yo me lamentaba mucho de todas esas cosas. Se me dio un accidente que yo creo que ya muchos lo conocen, donde se me dañó el cortical frontal y me dio una especie de amnesia, no sé, una especie de Alzheimer, demencia senil, dijo el doctor que era lo que me había dado. Y según él, para estas fechas, eso fue hace ya como unos 10, 12 años tal vez, para estas fechas ya yo no debería de funcionar para nada, ya que estoy funcionando por la gracia de Dios. Pero cuando se me da eso, a mí se me borra mucho de mi vida, de la parte de atrás. Entonces no tengo ese conflicto. Yo me levanto todos los días, me levanto feliz, no recuerdo lo que pasó atrás, aunque lo haya hecho. Aunque haya hecho cosas incorrectas, aunque haya hecho cosas malas. Ya casi voy con Esteban. Y lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas, es que mi esposa un día me hizo ver algo que yo analicé y dije, no, mira, sí, ella tiene toda la razón. Una cosa es que yo no lo recuerde y otra cosa es que los demás no lo recuerden. Entonces, el que yo no lo recuerde, yo debo estar abierto en mi corazón para cuando me tope algunas personas que sí recuerdan las cosas que yo hice o no hice, y entonces abordarlas con empatía, abordarlas con compasión, con misericordia e incluso pedir perdón aunque no me acuerde de las cosas que había hecho.
Este, Thomas Alba Edison, dice Giovanni, que fue el de la bombilla. Gracias, Giovanni, porque yo estoy un poco desconectado con esas personas científicas. No porque no quiera, sino porque no tengo los nombres muy presentes. Gracias, Thomas Alba Edison. Gracias, Giovanni. Levantó la mano, déjeme ver, acabo de decir, Esteban. Sí, eso le iba a decir yo también, que era Thomas Edison. 1200 veces intentó. 1200 veces. Increíble, ¿verdad? Que no fracasar, ¿verdad? Y perseverar. Ajá. Bueno, yo también quiero aportar ahí, ¿verdad? Yo era uno de los que era afanado al trabajo. Y creo que me justificaba con el cuento de que mi abuelo, que fue el que me crió, ¿verdad? Siempre lo vi como una hormiga, él, ¿verdad? Ahí, constante. Entonces, lo que en teoría pudo haber sido edificante para mí, bueno, ¿verdad? Como ejemplo, que era el trabajar, yo creo que sí, por un lado lo tomé correctamente, ¿verdad? Pero creo que me fui completamente al otro extremo, ¿verdad? Perdí mucho tiempo en cosas de mi hijo, de mi esposa, como matrimonio, viajes, de disfrutar, y cayendo en cuenta hoy en día, ¿verdad? Cuando Dios empieza a ordenar todas las áreas de mi vida en lo personal, ¿verdad? Creo que fue en parte en vano, ¿verdad? Aunque sí se lograron metas, ¿verdad? Porque no puedo decir que todo fue malo, pero se lograron metas, pero ¿a costo de qué? Se alcanzaron algunas metas, y que ahora uno hoy en día ve que por un lado se ganó en teoría, ¿verdad? Material, pero por el otro lado se perdió en tiempo de calidad y tiempo de familia, ¿verdad? Que es al final lo más importante, ¿verdad? Pero hoy en día, como decía nuestro hermano Giovanni, ¿verdad? Ya yo eso lo veo como parte de lo que tengo que recapacitar, ¿verdad? Y quedó tan marcado, ¿verdad? A nivel de matrimonio, ¿verdad? Que mi esposa a veces pasa algo de una vez y ella me dice, pero usted puede. ¿Y cómo está con el tiempo, verdad? Entonces yo le he dicho a ella, ya, obvio, no me voy a ir al otro extremo de ser irresponsable, pero aprendí que conversando y explicándole a los clientes, uno puede correr un poco las fechas a veces, ¿verdad? Porque he caído en cuenta, bueno, gracias a Dios he gozado de salud, hasta el día de hoy he sido una persona muy sana, hasta el día de hoy gracias al Señor, ¿verdad? Pero yo he pesado la balanza y he dicho, bueno, si en aquel tiempo hubiera aprovechado cuando realmente mi hijo tenía alguna actividad, algún cumpleaños, en algún momento de compartir en familia, de salir a pasear, tal vez muchas cosas hoy en día serían muy diferentes, ¿verdad? Pero ahora lo que me enfoco es a lo que Dios me ha ordenado y aprovecharlo. Ahora sí lo aprovecho. Cuando tengo que aplazar y he tenido que cerrar el taller, lo cierro, y tal vez sé que tengo una entrega, pero reacomodo el tiempo. Lo que hago es que lo acomodo y me levanto un poquito más temprano o cierro un poquito más tarde cuando tengo el chance de hacerlo, ¿verdad? Que no me interrumpa tampoco en el tiempo de las lecciones, ¿verdad? Pero a esto vamos, hermanos. Cuando Dios empieza a ordenar la casa, Él empieza a ordenar todo lo que es lo interno, lo personal, primeramente, ¿verdad? Nosotros como sus hijos, y empieza después por todo lo que es a nivel de la casa, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido una gran bendición, ¿verdad? Cuando empecé a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? En mi corazón y empezarme a dejar, primeramente, ordenar por Él, ¿verdad? Y he visto cómo todo se ha ido ordenando aquí, ¿verdad? Para mí ha sido una gran bendición, ¿verdad? Y sin volver a ver atrás por lo que ya pasó, y lamentablemente pasó y lo tomo de experiencia hoy en día, ¿verdad? Entonces, cuando he tenido que en esos momentos que algunas familias han perdido algún ser querido, he sacado el rato y digo, no, cierro el taller y vamos a ir con los que hemos podido compartir, ¿verdad? En el tiempo de la vela y todo eso, ¿verdad? Incluso si ha podido visitar en el momento del sepelio, ¿verdad? Pero son las cosas que Dios va ordenando. O sea, cuando ya uno se deja formar por Dios, ¿verdad? Y deja de poner el yo, Dios ordena todo, hermanos, completamente todo. Y jamás va a poder, o sea, jamás podemos nosotros presentarnos afuera si tenemos nuestra casa desordenada, ¿verdad? Y sería como yo ir a decirle a un ejemplo, ¿verdad? Para poner un nombre, ¿verdad? Mira, fulano de tal, tenés toda tu casa desordenada, ¿cómo se te ocurre, no? La escoba ya tirada y aquí todo este poco de tierra. Si mi casa está igual, ¿verdad? O peor. Entonces,
es hermoso, hermanos, cuando realmente nosotros empezamos a dejar que Dios transforme nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros como cabeza de hogar, ¿verdad? Nosotros los hombres, porque sé que cada quien cumple su faena en el hogar, ¿verdad? Tanto esposo, esposa e hijos, pero nosotros que somos los responsables como sacerdotes y dejamos que Dios obre en nuestras vidas primero, vemos cómo realmente todo se acomoda y ahí es donde empezamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? El tiempo primeramente para Dios, que es lo más importante, y Dios se encarga de acomodar el resto del tiempo en nuestras vidas, para el trabajo, para disfrutar, para reír, para llorar, para todo, hermanos, para todo. Definitivamente yo hoy puedo decir que yo gozo de mi tiempo en todas las áreas, en todas las áreas. Cuando tengo que trabajar, trabajo, cuando tengo que descansar, descanso, cuando tengo que pasear, paseamos, cuando tenemos que hacer muchas cosas, lo hacemos porque hemos visto cómo Dios, cuando empezó a ordenarme a mí como sacerdote de hogar, reacomodó totalmente toda la estructura a nivel de hogar. La verdad es que para mí fue lo mejor que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? La verdad es que uno puede ver cómo Dios sigue ordenando y ordenando y ordenando todo eso, ¿verdad? Todo lo habido y por haber, ¿verdad? En nuestras vidas. Eso sería mi pequeño aporte. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias. Mientras Esteban hablaba sobre asuntos de trabajo, yo estaba recordando de situaciones en las que, por supuesto, he vivido y de las pocas cosas que tengo presentes. Hace 40 años, cuando yo tenía 19, una persona muy cercana a mí estaba como gerente general de una empresa y yo estaba como jefe de operaciones, jefe de planta. Pero después de esta persona que estaba en la gerencia general, el segundo al mando era yo, el que estaba yo a cargo prácticamente de todo lo demás. Con 19 años ya estaba muy joven, pero mi vida ha sido como muy acelerada, ¿verdad? Ya yo a los 16 años, 17 me estaba casando y ya a los 19 ya tenía a mi hija. Estando en esa empresa trabajando, a la persona esta que menciono, que está en estaba como gerente general, como administrador, le dan 2 infartos. 2 infartos, pero de seguiditos en un solo día, y va a caer al hospital. Está en el hospital y era el estrés tan grande que se manejaba en ese lugar, en esa empresa, y todo lo que tenía que manejarse entre importaciones, exportaciones, toda la vida de él estaba entregada a esa empresa. Le dan 2 infartos, yo llego al hospital y estoy ahí en el hospital cuando se acerca el abogado de la empresa. Era una empresa transnacional, es una empresa de artículos de pescar a nivel mundial. Se fabricaban desde Omaha, en Nebraska, para todo el mundo. Desde ahí se mandaban. Cuando yo estoy ahí, ya casi voy con usted, Giovanni, cuando yo estoy ahí, este señor estaba muriendo, estaba agonizando. Se acerca el contador y lo primero que hace es decirme, Chepito, así fue como me dijo, porque yo me llamo José y como estaba jovencillo, me dice, Chepito, quiero hablar con vos. Me llevó aparte y me ofreció el trabajo de la gerencia. Y le dije, yo no acepto eso. Primero, porque no me siento capacitado, y segundo, porque me es desleal aceptar el puesto solamente por la posición en la que está el gerente. Bueno, no lo acepté. La cosa es que se recuperó y pasaron otros 40 años. Y ya 40 años después, pues Dios lo llama a su presencia. Y en ese momento ya no hay para atrás. El Señor viene y pide esa alma. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que al rescatar con lo que dijo Esteban, en ese momento el abogado, no el contador, perdón, el abogado, si fue que dije contador me equivoqué, el abogado de esa empresa, le importaba poco si se estaba muriendo o no se estaba muriendo, lo único que quería era poner un reemplazo. Cuando una empresa no te quiere, simplemente te cambia. Que le vaya bien, bon voyage, y ahí vendrá otro. Cuando caes en un hospital enfermo, que te vaya bien, goodbye, y si te vi no me acuerdo. No importa la circunstancia en que se encuentre, la empresa va a seguir adelante y usted pasó a ser plato de segunda mesa. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que equilibrar ese tiempo,
porque cuando una empresa, digamos en el caso de que usted tenga una empresa privada y le sirva a otras personas vendiéndoles artículos, recuerde que un tiempo es para el Señor, un tiempo para su familia y otro tiempo para trabajar. Porque estas personas, cuando no lo necesiten, si te vi, no me acuerdo. Por eso también tenemos que ser equilibrados en nuestras acciones. Como les digo, ese momento en ese hospital, a mí me dijeron, este es el puesto para usted, ¿lo quiere? Y eso fue feo. Fue feo porque ni siquiera fue esperemos a ver qué va a pasar, cómo va a evolucionar. No, no, no. Ya demos por un hecho de que se murió y usted va a ser el que queda a cargo. Por supuesto que eso era desleal, yo no lo acepté. Y si no lo acepté antes que estaba perdido en el mundo, mucho menos ahora que conozco al Señor. Giovanni. Sí, bueno, disculpe que me meta tanto, ¿verdad? Espero que otros hermanos también puedan aportar. Yo siempre lo veo como de esta forma. Casi si hablemos de que como para el pecado siempre hay una excusa, ¿verdad? Y el tema de que mucha gente, bueno, voy a tocar con esta media parte que están hablando de lo que es un ejemplo, como decía el hermano, de que la antes era mucho con el trabajo. Y claro, no vamos a quitar de que no hay que trabajar, creo que el Señor nos manda a trabajar también, pero pues creo que todo, como decíamos antes, con equilibrio y con orden. Creo que desde Génesis el mismo Señor está mostrando en los días que hizo todo, ¿verdad? No el mundo, sino que todo, ¿verdad? Todo lo que Él creó, y el día que Él pues descansó, y hasta nos va enseñando en el orden de todo, cuando Él también mandó al pueblo a santificar su día también, ¿verdad? Y tal vez habrán personas que digan, bueno, pues es que yo trabajo en un lugar donde me toca trabajar casi todos los días, o el día libre que tengo entre semana, entonces no hay congregación, o no hay día para reunirme. Bueno, ese es otro punto que también lo vamos a entender. Pero como el hermano decía, y a mí me gusta leer un pequeño texto que tengo por aquí de la Biblia. En mi caso, yo en un momento tuve trabajo propio, me dediqué un buen tiempo a mi pequeño negocio que estaba emprendiendo, pero siempre traté de conservar ese cuidado, ¿verdad? De que el día del Señor, pues, como hablándolo en tema de congregación, ¿verdad? Y reunirme con los hermanos, ese día era de Él, porque perfectamente yo podía agarrar hasta ese día, ¿verdad? Y hacerle, pero ya ahí dentro del pecado, lo que es también la avaricia, y eso es lo que debemos cuidar mucho, ¿verdad? En no caer. Y me gusta mucho este versículo, como se también nos enseñaba que pero quizá, usted nos enseñaba, ¿cierto? Y la palabra de la vida, el tiempo es vida y la vida es nuestro Señor. Y este versículo me gusta mucho, porque también creo que al final de lo que voy a leer, ahí está esa vida. Es cuando dice, le dijo, perdón, aquí en el Lucas 12, 16 al 21, y les refirió una parábola diciendo, la tierra, desierto, hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde recoger mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y le diré a mi alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche reclaman de ti tu alma, y lo que preparaste, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí, y de aquí en adelante donde me gusta, dice, y no es rico para con Dios. O sea, el tiempo y la vida, viéndolo en la ilustración de este hombre, ¿verdad? Que el Señor hablaba, y lo podemos traer al tiempo a nosotros también. La vida es Cristo, y Él es la prioridad, Él debe ser nuestro tiempo, ¿verdad? Como estamos aprendiendo, las enseñanzas, reunirnos con los hermanos. Creo que aquí este tiempo que estamos todos reunidos con esta clase es algo que yo lo veo primordial, ¿verdad? Primero, pero si vamos a nuestro punto, y aquí yo estoy viendo en este ejemplo la palabra, yo estoy viendo un hombre que tenía, pues digámosle que su propio negocio, ¿verdad? No veo que le trabajara tal vez a otras personas. Entonces voy a este punto.
que cuando tenemos algo propio creo que es donde más debemos cuidar eso. Y entiendo que mucha gente se desequilibra en eso, porque tal vez dicen, no, es que yo estoy en un trabajo y no tengo tiempo para congregarme para el Señor, mejor quiero un trabajo propio, pero después ya no tengo tiempo para mi propio negocio, entonces tengo que agarrar hasta el día del Señor. Entonces, me estoy reflejando en este punto, pero sé que podemos reflejarlo en toda el área de nuestra vida. Y me gusta, como digo, ese versículo, que al final está diciendo para con Dios. Entonces, no sé si me explico, pero cuando quitamos el tiempo, la vida, que es con Él, entonces solamente vamos a hacer reflejar las cosas terrenales, nuestra propia excusa de decir, no tengo tiempo. Sí, así es. Y podemos ver en la parábola cómo el Señor es expresivo a la hora de hacerle ver a este hombre que Él está administrando el alma, pero el alma no la puede administrar Él. El tiempo del alma es de Dios, así que nosotros no podemos saber cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. De ahí que Santiago también nos hace ver eso cuando dice hombre insensato, es aquel que dice mañana iré y haré, y no dice si Dios quiere. Creo que todo eso es parte de la administración del tiempo. Ciertamente, mis hermanos y mis hermanas, ya el tiempo se está acabando. Hablando de tiempo y de la brevedad del tiempo, quiero dejar una semillita ahí para ustedes en el corazón de cada uno. Si tienen temas que tocar, inquietudes que podamos hablar dentro de la charla, me lo pueden mandar y no significa que lo vaya a tomar. Puede ser que sí, puede ser que no, todo depende del tema que me den. Para darle un ejemplo, por lo general la gente siempre se va al tema de la homosexualidad y me parece que solo eso les enfoca, solo eso les llama la atención, solamente les llama la atención la parte del adulterio, y hay muchas cosas que se pueden hablar que son prácticas de vida, prácticas en el día a día entre nosotros. Así que de eso se trata conversando con el pastor. Pueden participar todos los que quieran. ¿Alguien más quiere participar que no haya participado para cerrar? Y si no, daríamos la clase por terminada. Pastor, buenas noches. Charol, buenas noches. Bueno, yo quería decir algo cortito, porque esta charla me recordó a lo que usted publicó un día de estos sobre los niños. Uh-huh. Que como a los niños no les entretiene el juguete sino la caja. Así es. Y eso es como algo de todos los niños, o sea, todos los niños tienen como esa misma actitud hacia lo que uno le parece insignificante, ¿verdad? Por ejemplo, a Lana, ella es como yo me pongo a ver como que ella tiene una cajita de juguetes, pero a ella no le interesan los juguetes, o sea, ella no, si ella está solita, ya no le importan los juguetes. Ella como que quiere que uno vaya, juegue con ella, se siente en el piso y juegue con ella, y ahí ya le llama atención los juguetes. Entonces, y con esto del tiempo, no sé, yo me puse a pensar que qué importante es como ese tiempo, pasarlo con los niños, por ejemplo, y aprovechar ese tiempo en ellos, que más que nada ahorita cuando están así pequeñitos. Y no, era eso. No, está muy bien, excelente. Gracias más bien por aportar los detalles. Era que se llama lo que publiqué. Creo que sí, que solamente le puse detalles, por si lo quieren buscar en Facebook. Sí, así pasa. A veces a los niños les compran un montón de juguetes, que el carrito, que el carro control remoto, que el carro que eléctrico, que el carro que es híbrido, bueno, que no les compran. Y el chiquito se conforma con jugar con una caja de cartón, se conforma con jugar con algo sencillo, porque al final de cuentas es tanto lo que se le pone al frente que el niño termina dejando de lado todo eso y se va por lo simple, por lo sencillo. Así deberíamos de hacer nosotros, irnos por lo sencillo, dejar de estar buscando que si tenemos plata para irnos a un paseo a la playa, y si no la tenemos, agarre una bolsita, haga unos huevos duros, unas tortillas y vaya y párese en algún parque, en algún mirador y siéntese a comer con su familia eso, pasando un buen rato con ellos. Que no tenemos plata para ir a un restaurante, no se preocupe, hágase un gallo pinto y entonces eche un par de mesitas al carro y busque un lugar donde haya una vista bonita y se sientan ahí a comer. Cierro con esto. Yo andaba
un día unas personas, no sé si ustedes los conocen, se llama, no sé si se ha muerto, Edward Norton. Ese señor sale en varias películas, él vino con su esposa y nosotros compartimos durante una semana. O sea, a mí me tocó llevar a ese señor, un señor millonario, pero de lo que es tener plata, porque es un actor de Hollywood muy renombrado. Y yo no sabía que era Edward Norton. Yo me parecía familiar, pero no lo había reconocido. Bueno, anduvimos por todo lado. Entonces me dice un día que íbamos para Tamarindo, antes de coger para Tamarindo. Al día siguiente dice, vamos para Tamarindo, pero dice, pero mañana quiero hacer algo, pero de esta manera, José, me dice. Ajá, le digo yo, ¿qué es lo que quiere hacer? Y me gustaría ir de camino hacia alguna montaña, hacia algún volcán, y que vayamos donde usted iría y se sentaría a comer con su familia, a comer con sus hijos, como lo haría usted. Dice, así me gustaría que me llevara, no como nosotros. Claro, porque yo lo llevaba a hoteles muy finos aquí en Costa Rica, todo el hombre tenía la plata para pagarlo. Entonces, de ahí yo le dije, bueno, está bien. En ese momento, pues, yo estaba comenzando, no era algo que yo acostumbrara a ir a compartir a un restaurante o a otro lado con mi esposa o con mi familia, no lo hacía porque no tenía los recursos para eso. Entonces me limitaba al salario que me ganaba. No estaba trabajando en la empresa con la que trabajo, con la que Dios me ha bendecido ahora, sino que le manejaba un hotel y yo era guía de ese hotel y me tocó trasladar a este señor junto con su esposa. Entonces me dice, al día siguiente llegué en la mañana y lo llegó a recoger al hotel y me dice, ahora sí, sorpréndame. Y le digo yo, bueno, ¿qué quiere? Lo que usted haría, me dice. Está bien, le digo yo, vamos a hacer lo que yo haría. Espero que no se moleste. Me fui con él, pasamos al supermercado, compramos unos atunes, compramos una mayonesa, pues compré un atún, 2 atunes, una mayonesa, compré unos pedacitos de salchichón y unas tortillas y un pedacito de pan y unos refrescos. Cuando íbamos camino antes de ir hacia Tamarindo, entonces subimos hacia el Poás, nos parqueamos a un lado de estas vistas que hay y me orillé ahí, porque si él me dice como yo lo estaba haciendo, en ese momento yo me ganaba poca dinero, ni siquiera tenía plata como para pagar entradas al volcán Poás, ni tenía nada de eso, eso era lo que yo hubiera hecho. Entonces yo me senté a la orilla, tiré como una sábana, me puse ahí y abrí el pan y le puse el salchichón en el centro y agarré el atún, lo eché en unos platitos plásticos que compré, le eché mayonesa, lo revolví, ¿verdad? Y le puse al pan y le amarré. Y le eché refresco y eso comimos. Él estaba muy contento. Él dijo que no había tenido una experiencia como esa nunca y que se lo iba a llevar en su corazón de recuerdo. La cosa es que nos fuimos para el hotel, llegamos a Tamarindo, lo dejé en Tamarindo, le digo, bueno, ya era el último día que lo habían dado, de los 7, el último día que lo habían dado. Entonces me dice, bueno, José, que le vaya bien, me echa una propina en la bolsa. Yo no cuento la propina, yo me vengo, les doy un abrazo, muchas gracias. Me dio otras cosas, ¿verdad? Otros unos regalos, unas cosas que no podía llevar en el avión porque las había comprado, pero al final de cuentas se tornaron muy pesadas. Entonces me las obsequió y yo se las obsequié a otra persona porque eran unas estatuas para Pajardín, unas estatuas de esas que hacen los indígenas, como en piedra, grandotas, que son como unos caciques, algo así, bueno, en piedra. La cosa es que me lo regala eso y ya yo me lo llevo y digo, ahí se lo obsequio a alguien porque yo ni jardín tengo para poner eso, ¿verdad? Y pesaba muchísimo. Cuando yo vengo de regreso, entonces saco la plata y cuento lo que me dio. Me había dado $1,000 en ese entonces. Al tipo de cambio de hoy serían 600,000 colones. Al tipo de cambio de ese momento eran tal vez 550,000 o tantos colones. Eso me dio de propina. Un hombre de mucha plata, pero se complació en lo sencillo, no en los hoteles finos, no en ese montón de cosas, en lo sencillo. En lo sencillo. Porque a veces estas personas no les interesan los juguetes caros, no les interesa a estas personas los carros caros, les interesa la caja de cartón, como a los niños, la caja de cartón. Porque tienen tanto,
que valoran su vida y la mía. Por eso esas personas se vienen de esos países donde ganan montones de dinero a vivir en una cabaña, en una casa sencilla en la montaña, donde a veces ni internet tienen. Y nosotros los que estamos aquí viviendo en esta naturaleza, queremos irnos a esos lugares a trabajar como caballos. Digo como caballos sin insultar a los caballos, a trabajar dele día y noche porque queremos hacer plata, porque queremos tener plata. Cuando tenemos aquí gratis, totalmente gratis, tenemos senderos, tenemos vistas hermosísimas, tenemos amaneceres, tenemos bosques, tenemos de todo. Entonces, más de una vez yo veo a la gente metidos en un río, estoy hablando extranjeros, metidos en un río, donde mi esposa y yo y mis cuñados o mis cuñadas estamos comiendo de gratis sentados ahí, ellos están pagando un montón de dinero a una agencia para que los lleve a meterse al mismo río que nos metemos nosotros. Así que la brevedad del tiempo significa aprovechar la vida. Y para aprovechar la vida no necesitas dinero. Por eso quería cerrar con eso. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir esta noche y le voy a pedir a la hermana Silvia que nos despida en oración, por favor, si me está escuchando, ¿verdad? Porque ahí está, sí, ahora sí. Sí, acá estoy. Muy interesante todo, pastor, está escuchando muy atentamente. Gracias. Así que bueno, Padre, te damos gracias por esta noche tan hermosa que nos haces pasar en familia. Si bien no somos familia de sangre, somos familia tuya, vos sos la cabeza. Así Nosotros es. te seguimos y así también seguimos la palabra de nuestro pastor y la colaboración también de los hermanos, que hoy estuvo muy, muy interesante para escuchar y aprender. Así que te damos gracias por reunirnos, porque permitiste desahogarse a la hermana. Amén. Abrir su corazón, y eso significa de que bueno, ella también confía en nosotros, que le escuchamos, le prestamos su oído y nuestro corazón también. Así es. Así que una bendición grande para todos. Te pedimos, Señor, que tengamos un buen descanso y un lindo fin de semana. Un beso grande para todos y muchas gracias por dejarme ser parte de este grupo tan lindo, Señor. Muchas gracias por haberme mandado al lugar en el cual me siento tan bien representada con todos ustedes. Amén. Y con tu presencia, que siempre aprendemos tanto. Muchas gracias. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Silvia, por esa hermosa oración. Nos vamos, si Dios lo permite, nos vemos mañana en la iglesia a las 5:45, empieza el culto. El tema para mañana es sentado en la silla equivocada. No se lo pierda. Y si se lo pierde, por alguna razón, escúchelo y búsquelo en mi canal en YouTube cuando lo edite y lo ponga. Entonces se llama Sentados en la silla equivocada. Eso sería para mañana, y el lunes, como les decía, estaremos estudiando el tema, continuando con el tema, la esencia de la fe, y estaríamos mencionando a la persona de Moisés. Alrededor de él vamos a estar conversando. Que Dios me los bendiga. Gracias por todo. Nos vamos en 5. Nos vamos en... Nos vamos en 5, nos vamos en 4, nos vamos en 3, nos vamos en 2, nos vamos en 1. Bendiciones.